¿Cómo es que envolvían ellos, los presos, las balitas? Cogían la carta original, ¿no? La original, que era esta, porque está aquí. Papel cebolla, papel cebolla, y escrita por ambos lados. Y entonces le iban dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Había muchas formas. A veces le ponían como un alambrito en el medio, como si fuera una presilla abierta, y le iban enrollando. Era una manera. Otros la enrollaban así como la estoy haciendo aquí ahora yo, para explicarle a unos amigos que me han preguntado. Entonces le van dando vueltas, por supuesto la ponen en cuadradito, rectángulo, entonces queda más o menos así, más pequeño que un cigarrillo y por supuesto más estrecho también. Y le va dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pero a veces hay que apretarla con un hilo de coser. Miren, lo tengo más cerca. Le van dando la vuelta a la carta. Lo van estirando de una manera que no se arrugue para que cuando se pueda extraer y sacar. Que yo esto que te ven aquí, por supuesto ya terminado, yo lo sacaba detrás de los testículos, en mi boca, en el ano, a veces detrás de la rodilla cuando era mucha, o cuando era la carta así completamente abierta, era doblada como un rectángulo y se ponía en un abierto que tenía aquí en el cuello, aquí atrás en el cuello. Y entonces esto se introducía recto, no así enrollado, recto, y me ayudaban, me la ponían así en el cuello, que tú lo tocabas y parecía que era parte de un material que tiene el cuello. Y eso lo hacían a presos políticos plantados en los baños. Wilfredo Martínez. Aquí le enseñaba yo cómo va quedando, ¿no? Va envolviéndose, mire cómo va quedando. Esto que está aquí es bien pegadito. Se le ponía a veces un alambrito y se le daba vuelta. O cuando no había alambrito, entonces se apretaba bien. Yo lo tuve que hacer en muchas ocasiones porque las cartas estas mismas que yo sacaba aquí en el cuello, muchas las entregaba casi todas por correo, pero había algunas que yo tenía que facilitarlas para una prisión. Eran las cartas de Hugo Mato, que cuando él estaba formando, que todavía no se llamaba CID, pero estaba haciendo su agrupación, venía alguien a recogerlo a mi escuela, a mi casa, que yo conocía, eran dos personas del grupo de Hugo Mato, amigos de Hugo Mato, o presos políticos que eran amigos de mi padre, que ya yo lo había conocido en prisión, y habíamos acordado que esos eran los únicos dos que podían recoger sus cartas. Si venía alguien, como ha pasado, como pasó, pues me hago el que no sé lo que está pasando y no le contestaba a nadie. Pero esas dos personas, yo le entregaba las cartas. Y a veces tenía que hacer la balita, porque no la pudieron hacer en la prisión, por X motivo. Y se fue más factible sacarla en el cuello de la camisa. Entonces, para entrarla de nuevo a otra prisión, donde Hugo Mato pedía que se unieran a él, a su organización, entonces venía esa, de nuevo volvía otra carta o balita para mí, y yo entonces la introducía de nuevo a la prisión. O sea, yo la sacaba y la entraba. Y yo me convertía en el que sacaba todos los documentos, datos de Hugo Mato, todo lo que eran sus cartas a su esposa y sus hijos en Costa Rica, y también los datos que él quería guardar en su memoria, pues los sacaba así. Y lo de los presos políticos, amigos del plantado, que estaban en otras prisiones, pues salían también así, buscando la información y después tenía que introducirla con los mismos presos que venían a recogerla a mi casa o a mi escuela, una escuela del campo, que yo estaba, en San Andrés, la escuela del campo, en Holguín, y entonces pues de nuevo regresaba. Pero bueno, miren aquí ya esto ya se le dio la vuelta final y quedó una balita, esto es una balita. De cartas se llama ahora balita. Miren, más pequeñito con un... Yo tuve una carta original que se sacó, esta cartica de aquí. Es una de las carticas de Armando Valladares que yo saqué. Y Valladares acá me la dio. Entonces ahora esta se forra en nylon. Y en aquel tiempo lo más factible que era para la familia eran las galletas y venía en una bolsa. Y entonces esa bolsa con calor, con un fósforo, casi siempre calentaban una cuchara que era más fácil, y le iban dando vuelta al nylon, que le voy a enseñar ahora, al nylon de afuera, y quedaba soldado. Y no se quedaba impermeable, que no se echaba a perder, no le entraba ni agua. Y esto era lo que yo me la metía acá, y cabía bien en la boca y podía hablar, porque si eran dos o tres era factible. Ya debajo de los testículos sí llevaba un esparatrapo, que me la ponía con el esparatrapo
en la rodilla o debajo de los testículos, a veces en los zapatos, debajo del empeine del pie. Eso es cuando eran muchas balitas, a veces eran bastantes balitas. Sacar libros, varios libros que saqué. Y ahora les enseño cómo era lo de forrar esto. Esto es una idea. Yo con el después que esté puesto con el nylon, el nylito de la galleta, ven cómo del nylon se forraba, se le daba la vuelta igualito el nylon. Entonces ahora hay que calentar algo, o de lejos un fósforo, y después se pegaba y se le hace las vueltas así. Y quedaba así. Bien. Yo voy a hacer una idea de más o menos calentando vaya, por supuesto, aquí estamos inventando algo que no es, pero había muchos presos que podía calentar así, miren, con un fósforo calentaban una cuchara. Yo estoy dándole calor aquí, como ustedes ven, con algo, un artefacto moderno, pero ellos no tenían eso en la prisión. Tenían a veces una fosforera antigua, pero un fósforo sí tenían, y a veces lo calentaban así. Entonces con esto, sí, miren, fíjate cómo se pega, miren. Cómo le da el calor. Y mira cómo se pega. Y queda pegado. Así mismo, entonces después se le va dando vuelta. Se le da calor aquí ahora y se monta. Aquí les quiero enseñar. Esto es una original, miren. Esta es una carta sacada de la prisión. Letras que casi no se pueden ni distinguir. Increíble, bien chiquiticas. Esa fue la que yo envolví y llegó, una era la otra, son dos juntas, llegó a esto. Esta es la balita, la que le enseñé ahorita, ya aquí miren envuelta, forrada en nylon. Esto que está de aquí es más pequeño que un cigarro. Esa la ponía yo en la boca, acá, me cabían 3 y 4 en la boca. Debajo de los testículos, con un esparatrapo. Detrás a veces de las rodillas, en el pie, pero, más importante a veces, era cuando no estaba envuelta, se ponía en el cuello, le explicaba anteriormente, me cortaban aquí, o sea, una camisa que yo tenía ya una primera vez que me la hicieron, se cortó aquí y acá, y entonces pues los presos me ayudaban en el baño, se quedaba siempre alguien afuera, como en la familia, era un comedor, y siempre habían los códigos que ellos se comunicaban para decir si venía algún guardia. Y yo estaba en el baño. Y tenían varios presos. Eduardo Capote, Enrique Díaz Correa, Wilfredo Martínez, hasta Hugo Mato, que también a veces participó. Andrés Vargas Gómez, que fue una de las personas que yo saqué cartas también. Andrés Vargas Gómez fue el nieto, increíble, el nieto del generalísimo Máximo Gómez, que era plantado y estaba prisionero. Les decía de que el nieto de Máximo Gómez, el nieto del generalísimo Máximo Gómez, que también estaba preso ahí con este grupo de titanes, con los plantados. Saqué las cartas, como estaba hablando, desde que yo tenía 12 años de edad hasta los 19 años. Saqué listas con los nombres de más de 59,000 hombres presos que habían pasado por prisión política en Cuba. Saqué la lista de los plantados, que llegaron a ser más de 5,000 o 6,000 plantados, desde aquellos 3 primeros. Después le siguieron 21 y fueron 24 los plantados al trabajo forzado entre el año 64 y 1967 en la isla de Pinos. Eran 24 plantados al trabajo forzado. Después, cuando fueron trasladados a la isla grande, Cuba, entonces hubieron miles de plantados al trabajo, plantados al uniforme, plantados a diferentes ignominias que el gobierno hacía, pues plantaban. Y las cartas, que era lo que hizo que el mundo supiera que los presos políticos existían. Así, pedacito a pedacito, y lo del cuello de la camisa, logré sacar, le dije, más de 59,000 nombres, que hoy están en libros y documentales, historias, los muertos en el Escambray. ¿Por qué? Porque los presos que estaban en prisión, plantados, que era lo que yo me dedicaba, ellos lo que habían estado envueltos en epopeyas históricas, y ellos pues escribían la historia que le hubo de pasar en el tiempo que ellos eran
combatientes de la revolución al principio y después se alzaron en el Escambray. Otros pues no participaron en ningún tipo de revolución, pero fueron estudiantes, campesinos. Y toda esa gente hizo una historia, escribió los nombres de sus compañeros de causas. Los que estaban allí escribieron sus causas. Que hubo un preso político plantado que se llamaba Raúl Pérez Coloma y le llamaban El Queso. Y se dedicó a sacar todos estos datos de todos estos presos, listas, por causa, nombre, año, número de presos, increíble. Y saqué así los 59,000 nombres, saqué en esos años, ¿no? Y los libros que saqué en esto que tuve aquí, en estas balitas, y lo que penetraba en el cuello de la camisa, libros que llegaron a ser históricos. Les decía que Huermato me entregó una balita con esta carta, esta balita, con una carta que era esta, que era el documento histórico y se conoce como la Carta de los 138. Una declaración de presos políticos al mundo, donde ellos se niegan a un diálogo que era con la tiranía y con el exilio. El exilio era un grupo de pro-Castro que estaban acá. Ahí están los firmantes, miren todos los 138 firmas originales de esos presos, 138 plantados que firmaron en contra del diálogo, que yo la saqué hacia Costa Rica. Este libro Desde mi silla de ruedas, que fue el primer libro que escribió Armando Valladares en prisión y fue el primer libro que se publicó estando aún el prisionero en prisión. Y un grupo de profesionales franceses hicieron un comité Valladares. Aquí tengo, bueno, orgullosamente Valladares me dedicó, que siendo un niño saqué clandestinamente este manuscrito y logró publicarse. Los intelectuales de Francia hicieron una asociación, Comité Valladares, y lograron a través del presidente François Mitterrand después la liberación del hermano Valladares, que después llegó en el 84 a ser por el presidente Reagan nombrado embajador de las Naciones Unidas. Estuvo 22 años plantado. Este es el libro de mi padre, Los Plantados. Y recuerden, yo también compré la palabra plantado, trademark, la compré para que Cuba no la utilizara. Una marca registrada en el mundo, Plantados, TM. Y este libro lo sacamos entre dos personas y yo, de la prisión. Este lo saqué completo, Jardín de Héroes, de Eduardo de Juan. Aquí están un listado de presos políticos muertos, los huelguistas. Lo saqué completico y se logró imprimir acá. Y cómo llegó la noche de Huermato. Recuerden, yo era el mensajero de Huermato, un mensajero secreto. Pero este libro después lo hizo Huermato acá con sus cosas, pero yo saqué datos que él quizá pues utilizó, datos que él guardaba en la memoria, que él guardaba en la memoria de todo lo que pasó sus 20 años en cautiverio. Interesante, ¿no? Y fui el mensajero de él, con todas las correspondencias que él sacaba, y los hombres de él que venían a mi casa a la escuela a llevarse las peticiones de Huermato para que se unieran a su asociación, que se convirtió luego el CID Cuba Independiente y Democrática, que está hoy en toda Cuba, ¿no? Ese grupo del cual orgullosamente soy miembro también. Así que es interesante, estas cosas pudieron sacarse de la prisión y se hizo historia, porque todos los países tienen su historia, pero Cuba la manipuló la dictadura. Castro manipuló la historia y nos dio la versión de ellos. Nunca mencionó los nombres de estas personas que murieron por la libertad de nuestro país. Me tocó a mí y a otros mensajeros, porque había muchas familias sacando cartas antes que yo y después que yo. Y en el tiempo que yo andaba sacaban las cartas las familiares. A mí me tocó sacar estos libros y me sacó ser el mensajero de Huermato y me tocó sacar estos listados, los nombres de los presos. Me tocó sacar las cosas más históricas que orgullosamente logré ayudar a que se conociera. Y hoy en el mundo pues hay libros, hay documentales y que escriben todo, mencionan todas estas cosas que se logró documentar en el mundo.